se encuentra con nosotros nuestro colaborador Adrián Ramírez López de la Limed para la sección de las secuelas del viejo régimen, esta sección que tenemos todos los viernes. Hoy particularmente hablaremos de la propia Limed a 40 años de ser parte del pueblo garante de sus derechos. Le damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. Muy buenos días, Aníbal, Anaí. Pues nos da mucho gusto celebrar, si es que hay algo que se pueda celebrar, el hecho de que una gran cantidad de personas que han pasado a lo largo de 40 años por la LIMED han contribuido como parte de este pueblo garante a la construcción de los derechos humanos. Hay que recordar que por ahí en el año 85, el 27 de marzo, cuando surge, México venía saliendo de un proceso complicado, difícil, se venían ya sentando las bases para el neoliberalismo y el sistema político mexicano había colapsado ya que para las elecciones previas todos los partidos políticos habían puesto como candidato a José López Portillo y pues quien ganó resultó extrañamente, no sabemos por qué, pero ganó José López Portillo. En aquellos tiempos Cleta auspiciaba la candidatura del Burrochón y el Partido Comunista, que era proscrito, eh, presentó la candidatura de Campa Salazar, este gran luchador, y que, bueno, de alguna manera no apareció en las boletas electorales. 40 años de neoliberalismo que se vino imponiendo en nuestro país, 40 años de lucha de sectores que se acompañaron a la LIMED y que pidieron el apoyo, la participación nuestra como organización y gracias al reconocimiento del pueblo a nuestra organización, pues de alguna manera desde el apoyo del pueblo que pedía la competencia de la LIMED para acompañar sus casos, surgía una fuerza de legitimidad que llevó a autoridades, a gobernadores, a presidentes de la República, a expertos, a fiscales, a procuradores, a diferentes autoridades a atender las peticiones que desde la LIMED se venían haciendo. En 40 años, el proceso de modificación del modelo de la lucha por los derechos humanos tuvo muchas repercusiones, muchos cambios. Nosotros queremos agradecer fundamentalmente al movimiento de familiares que desde el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos se había reunido y desde ahí en esa gran casa que fue Sencos, auspiciado por don Pepe Álvarez y Casa, que atendiendo los designios del Concilio Vaticano y de la Teología de la Liberación, sin ser un grupo religioso, vinieron dando acogida a los grupos de familiares que buscaban la presentación con vida de sus desaparecidos, la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados. Y bueno, en esa lucha es que va apareciendo la LIMED. Estos grupos van naciendo, levantando su voz a nivel internacional, pidiendo que haya organismos que vengan a atender la grave situación que se vivía en ese momento, la represión eh, que se daba todavía era muy grande, a pesar de que ya se venía en este proceso de cambio donde se pretendía cerrar el tema de la guerra sucia y buscar la amnistía para los presos políticos del país. Lamentablemente, el movimiento de familiares se dividió en dos vertientes. Por un lado, se conforma lo que después va a ser Eureka o el FENCER, el Frente Nacional contra la Represión, y por el otro, la vertiente del Comité Nacional Independiente, encabezado por doña Josefina Martínez de Martínez en Oaxaca, mientras el FENCER era encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra. Esta división en los grupos generó una dificultad para una coordinación más adecuada y entonces los organismos internacionales veían en los grupos de familiares que sus acciones
pues eran acciones de defensa de los derechos humanos, pero por la vía de las acciones de calle, la toma de embajadas, la toma de edificios públicos, las huelgas de hambre, los cierres de vías de comunicación y esta lucha fuerte que llevó también a generar mucha represión en contra de los grupos, pero también a través de la solidaridad internacional, sobre todo de los exiliados políticos en Europa, atrajo la mirada de la Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos y por ahí en los años 80 visitaron a México y con diferentes personalidades que se reunieron, que apoyaban a los grupos de familiares, se planteó la posibilidad de que se creara un organismo, una liga, Liga Mexicana de Derechos Humanos, y esta liga se afiliara a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que en 1922 cumplió ya 100 años. Es el organismo de derechos humanos más antiguo. Es así como nace la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos, sin dejar de hablar en la historia de que cuando este esfuerzo se va creando, organismos paralelos, fundamentalmente vinculados al, a la Secretaría de Gobernación, crean un esfuerzo que se va a llamar LIMEDAC, Liga Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil, y ellos se adelantan y registran a la organización y esto genera una confusión a nivel, eh, pues, entre los movimientos que llegaban a confundir a la LIMED con la LIMEDAC de manera dolosa, porque no habría manera de distinguirla, habría muchas facilidades de distinguir la diferencia por logotipos, por práctica, por región y por quienes la encabezaban, pero este esfuerzo lleva a que en el Congreso de la Federación se registre tanto la LIMEDAC como la Liga Mexicana. La Liga iba a llamarse Liga Mexicana de Derechos Humanos, pero como ya estaba registrada la LIMEDAC, entonces se agrega Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, porque todas las organizaciones que se formaban al auspicio de los estatutos de la FIDH, pues se llamaban ligas. Entonces se va al Congreso, se logra ganar el estatuto este, de liga miembro y la LIMEDAC queda como liga corresponsal. Entonces, ahí empezamos este camino de formación donde la mayoría de las personas desde diversos ángulos, por ejemplo, el doctor Victorio de la Fuente Estupiñán era un médico eh, salubrista de la salud, experto en salud pública, maestro en ciencias. Laura Bolaños Cadena, una periodista que viene del exilio, que colaboraba en la revista Por Esto y en otros medios, eh, y varias personas más configuran lo que va a ser esta liga. Empezamos a trabajar, se logran desarrollar 21 filiales en el país, muchas de ellas con el apoyo de amigos, de colaboradores, y en ese tiempo pues empieza la difícil lucha por los derechos humanos, porque será hasta después, en la década de los 90, cuando se ponga un tapete rojo para hablar de derechos humanos y exaltar y demás, de cara a la posible negociación del Tratado de Libre Comercio que hace que haya un pequeño cambio en el modelo. Sin embargo, en aquellos tiempos que les tocó a nuestros fundadores y a los iniciadores, la situación de defensa de los derechos humanos llevaba mucha represión, llevaba mucha presión y bueno, la situación era difícil. Lo más que se lograba hacer eran denuncias, se mandaban telegramas, se mandaban cartas, se publicaban algunas notas en algunos medios de comunicación que rara vez nos daban espacio, hasta que poco a poco se vino conformando todo un modelo de organización y de trabajo en torno a los derechos humanos, y será a partir del año 94, con la irrupción del STLN, a la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, que cambia el modelo para tratar de legitimar en esta
figura neoliberal de hablar del respeto a los derechos humanos y la importancia que tienen, y empieza a hablarse del discurso de los derechos humanos. Los derechos humanos se habla mucho en el discurso, pero poco en la práctica, y se crea primero con la figura de la Secretaría de Gobernación, la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para después, entre la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el, 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 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Oficina de Gobernación, crear lo que va a ser la figura del Ombudsman, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que desde ahí es un organismo que estuvo cooptado por esta élite neoliberal que hegemonizaba en la UNAM el trabajo, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde ahí se controlaba y se dosificaba el trabajo en derechos humanos. A pesar de la creación de la comisión, las organizaciones de derechos humanos vinieron surgiendo en diferentes partes del país. Se creó hacia el 92 la red de los derechos, todos los derechos para todos, eh, y, este, y desde ahí pues se viene conformando ya una lucha importante. Ya para el año 2000 viene una nueva generación de organizaciones que pretendieron neutralizar a las organizaciones de derechos humanos, cooptadas por Vicente Fox y su esposa, que se apropiaron de todos los recursos, crearon un sistema de organizaciones que le llamaron de la sociedad civil, y crearon fundaciones con las que se quedaron con los recursos y administraban para la ultraderecha el tema de los derechos humanos. Y después, ya en este nuevo siglo, viene la entrada fortísima de los grupos de poder desde el neoliberalismo, encabezados por organizaciones auspiciadas por USAID, George Soros y demás, que vienen a cooptar a las grandes organizaciones y con ellas a controlar el funcionamiento y a utilizarlas en contra de los procesos de liberación que se confrontaban contra el imperio y contra los designios también de la Unión Europea, que estaba firmando tratados de libre comercio con los diferentes países. La Limet se caracterizó siempre por acompañar al pueblo en sus luchas, prácticamente muy pocos apoyos de financiamiento puntual llegamos a tener a lo largo de estos 40 años, y todos con la característica de que no tuviera ninguna injerencia con recursos vinculados a los gobiernos que estaban reprimiendo los derechos humanos. Y pues hemos vivido, gracias a los fondos propios que los integrantes de la LIMED van aportando en su trabajo y su esfuerzo, y a contribuciones que algunas personas que han sido beneficiarias del trabajo de la LIMED van apoyando. Es decir, que hemos dicho desde siempre que si el pueblo no apoya a la LIMED, pues la LIMED que desaparezca, porque responde al pueblo, es parte de este esfuerzo garante, porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de estos 40 años, la justicia no es la legalidad, la justicia no está en el derecho, la justicia no está garantizada por los organismos de derechos humanos, y el pueblo garante tiene que estar exigiendo constantemente el cumplimiento de sus derechos, y sobre la base de la designación de que derecho que no se conoce es derecho que no se defiende, y derecho que no se defiende se pierde. La DIMED se ha dado a la tarea de contribuir constantemente en los grupos sociales, en las organizaciones, para ir dando formación, la generación de una red nacional de monitores de derechos humanos, personas que podían estar dando información en diferentes partes del país sobre la situación de los derechos humanos. Es como venimos fortaleciéndonos. La LIMED fue dejando sus filiales porque se fue dando origen a nuevas organizaciones de derechos humanos en cada lugar, en cada región, y lo que nosotros fuimos logrando es la coordinación. Y a lo largo de estos 40 años hemos estado donde se ha pedido que la LIMED esté.
hemos estado en el norte del país, en Chihuahua, cuando el fenómeno de las asesinadas de Juárez irrumpía, y allá desde el SISH, con la compañera también Esther Chávez, que empezó a denunciar la situación, allá se participaba, o todo el problema de los presos políticos, de los pueblos indígenas, de las Huastecas, de Veracruz, de Hidalgo, de Puebla, la lucha de la nación purépecha en Michoacán, la lucha de las normales rurales que siempre acompañamos, y ahí a peticiones de la FEXUM se dieron una gran cantidad de talleres de formación y acompañamiento en las luchas en las diversas sedes de Mactumazá. Luego, cuando irrumpe el STLN, se participó en las acciones de solidaridad allá. Se estuvo en Oaxaca cuando la irrupción de la APO, todo el tema de los Loxicha, cuando irrumpe el EPR. Hemos estado en las luchas de populares del MPI, del Movimiento Proletario Independiente, de los trabajadores de Ceutaur 100, de diversos sindicatos que han luchado, de las colonias populares de la ciudad y de otras ciudades del país, acompañando sus movimientos sociales. Es decir, la Limed ha formado parte de este esfuerzo colectivo de la lucha del pueblo. A él se debe y con él sigue, hasta que el neoliberalismo irrumpió con una violencia terrible y empezó a desaparecer de manera masiva, empezó a detener masivamente al pueblo de México en la llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón, y que, a pesar de que no son luchadores sociales, no son activistas políticos, las personas detenidas y sus familiares merecían también el acompañamiento. Nos tardamos y fue así como una gran cantidad de familiares de personas que reclamaban por los llamados levantones, por las llamadas los llamados ajustes de cuenta, y lo dicho por Calderón y Peña Nieto de los daños colaterales. Pues la reacción de tanto la ANIMED como de muchas organizaciones se vio un poco tardía, y la situación fue terrible para todos, y hoy pues estamos intentando salir de esa situación. A lo largo de tantos años hemos desarrollado protocolos, mecanismos, modelos de intervención, hemos contribuido con iniciativas legislativas para la transformación de la vida en nuestro país. Hemos contribuido también con informes en la ONU, en la OEA, hemos estado en diferentes foros al gozar con el Estatuto Consultivo de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente estamos contribuyendo al proceso del pueblo garante, y también acompañamos los ataques que recibió Contralínea, y recibimos también de Contralínea el apoyo para darnos espacio como una tribuna de expresión de la Limed, y bueno, en ese 85 surgimos también apoyando a los grupos que ante el sismo se fueron organizando para la reconstrucción y para la toma de acciones desde el mismo pueblo, el surgimiento también del periódico La Jornada en aquellas épocas, y todas las luchas que se vinieron dando con los ataques a periodistas que se vivieron terriblemente, como ya lo comentábamos también respecto a la propia revista Contralínea, Aníbal, Anaí. Pues esta es parte de la historia de nuestra organización, y es parte de nuestra lucha. Claro, Adrián, y no solo es parte de la propia historia de la organización, sino cómo se ha vinculado su historia con la historia de un México que, como bien mencionabas a lo largo del recuento, pues ha enfrentado a grandes problemáticas y sobre todo a violación de derechos humanos, sobre todo en este periodo, como bien lo decías, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en donde, como también se ha dicho, pues sí se cometían delitos, o las propias violaciones a los derechos humanos eran cometidas desde el Estado. Preguntarte, en 2011 ya como tal México reconoce los derechos humanos como
reforma a la Constitución, el 10 de junio de 2011 se reconocen ya los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, y pues lo que se esperaba era justamente que esto sirviera para garantizar una nueva cultura de los derechos humanos, y también garantizar y poner en el centro la dignidad de las personas. Sin embargo, aquí quiero preguntarte por qué hay diversos estudios que señalan que esto no ocurrió, debido a que en México un gran problema fue el poder judicial. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Porque justamente esto se hizo para dar un avance en materia de derechos humanos, pero no podemos olvidar que el actor, que es el poder judicial, también tuvo un papel importante en esta historia. Hay que señalar que primero el, la, la ultraderecha en nuestro país vino tomando una fuerza mayor, el neoliberalismo irrumpe de manera terrible, crea lo que se llama el narcoestado policíaco militar, y dentro de la creación del narcoestado policíaco militar tienen que generar un doble discurso. Por ejemplo, de inmediato se acepta el ingreso de todos los procedimientos de Naciones Unidas para que puedan venir a México y observar los derechos humanos. Hay una invitación abierta para que se investigue, se haga escrutinio, se reciben los acuerdos de cooperación técnica con el alto comisionado, se da paso al inicio del protocolo de Estambul en el 2001 con el curso que se genera por parte del gobierno de México, incluso se eleva al rango de norma técnica el protocolo de Estambul, y sin embargo la tortura no disminuye. De la misma manera, se va avanzando en el tiempo y se logra este cambio sustancial en la Constitución que eleva los derechos humanos al rango constitucional por encima de las normas secundarias de nuestro país, es decir, le da mucha fuerza. Sin embargo, eh, los jueces, magistrados, ministros eh, eh, y las instituciones públicas de derechos humanos utilizan estos, estos avances solo como un elemento discursivo para adornar sus sentencias, adornar sus resoluciones, decir que se respeta, pero en realidad estar encubriendo y sobre todo generar esta dicotomía de la falsa disyuntiva de que utilizan a los medios primero para decir que México ha entrado en una situación terrible porque la guerra contra el narcotráfico llevará muchos años resolverla y además generará muchos muertos y que ese dolor pues ni modo se tiene que aguantar porque la mano dura y firme del gobierno no puede temblar y no puede sucumbir ante la delincuencia, cuando en realidad se había generado este narcoestado delincuente, y vemos cómo primero Salinas de Gortari por decreto intenta pasar al ejército a labores de policía, y como viola la Constitución su planteamiento, entonces genera el decreto para la creación de la Policía Federal Preventiva. Viene el gobierno de Fox y entonces se hacen las reformas para darle las tareas y crear la nueva policía, la Agencia Federal de Investigación, la AFI, que va a sustituir a la Procuraduría General de la República. Y aquí quisiera hacer también un reconocimiento al señor Marcos Tinoco Gancedo, que un día como ayer del 27, pero del año 2000, fue detenido y acusado de ser uno de los dirigentes de las bandas de secuestradores más graves. Esta fabricación de culpable que hace de un joyero que tiene prestigio, que tiene muchos recursos y para quitarle sus recursos, pero a la vez también para encubrir los actos, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, mediante la fabricación de delitos y tortura, detienen a Marcos Tinoco Gancedo, y como a él, a miles y miles de personas. Él ayer cumplió 25 años, la Limet cumplió 40, y en estos 25 años no ha logrado justicia para él porque no se ha reconocido la tortura, a pesar de que ya realizamos un peritaje tercero en discordia
bajo el protocolo de Estambul, que no puede ser irrefutado, no puede ser refutado. Sin embargo, las autoridades se sellaron, porque así como crearon la AFI, también estas organizaciones paralelas a los derechos humanos, que eran antídoto contra los derechos humanos en realidad, con la señora Miranda Torres, con Eduardo Gallo, con Moreira, con todos ellos, eh, lograron también cooptar el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde ahí neutralizaban cualquier posibilidad de una recomendación y mediante el tráfico de influencias y la inercia que tiene el propio Poder Judicial, lograban sentencias eh, terribles sin las evidencias y sin lograr que se valoraran adecuadamente. Los jueces venales y de consigna fueron la, digamos, la tónica habitual y hoy apenas se va a intentar salir de eso, no se ha logrado todavía el gran avance y a pesar de las reformas constitucionales y a pesar de que hay ya una gran cantidad de instrumentos importantísimos, hoy quien hace prevalecer la impunidad son jueces, magistrados y ministros, porque en ellos está la decisión. Hay miles y miles de personas que fueron tocadas por la mano de García Luna, de Cárdenas Palomino, entre ellas Marcos Tinoco Gancedo, y sin embargo no han podido salir en libertad porque tuvieron sentencias firmes, tuvieron resoluciones de amparo que confirmaban esas sentencias, a pesar de que no fueron valoradas adecuadamente las pruebas y a pesar de los que hoy acusaban a ellos, están presos, ya sentenciados como delincuentes por ser parte de grupos delincuenciales y sin embargo la justicia para ellos no llega. Creo que aquí el papel también del gobierno será estar muy atento y por eso es tan importante el llamado que hacemos a acudir a las urnas, a valorar bien los perfiles de quienes van hoy a ser parte del Poder Judicial, porque a 40 años de distancia el pueblo garante pide que haya jueces para la democracia. Anaí, Aníbal, gracias. Claro que sí, Adrián, y esta última reflexión que haces en torno a la elección al Poder Judicial empezará ya este domingo, así que la invitación también de parte de esta casa editorial, así como la tuya, de que estemos activos, de que veamos quiénes son los perfiles y de participar en esta elección. Y además también, desde luego, se queda mucha historia en el tintero porque estos 40 años de la historia del Alimed fueron también a tono con las grandes transformaciones que ha tenido la sociedad mexicana, la República Mexicana también en estos 40 años ha vivido profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y desde luego que la lucha que han hecho en torno a la defensa de los derechos humanos, a la defensa también de los distintos sectores vulnerables, requiere de este tipo de reflexiones como las que haces tú y bueno, seguramente habrá mucho más que nos puedas contar en otras ocasiones en torno a todo lo que implicó esta conformación del Alimed. Adrián, te agradecemos mucho por esta participación y desde luego que está abierta la participación para las futuras cápsulas que tengamos de las secuelas del viejo régimen. Te deseamos una excelente tarde y un excelente fin de semana también. Un abrazo y saludos para todos a los que nos ven y a los que llevan los controles técnicos que permiten que nos vean. Claro que sí, larga vida también a la Alimed y a quienes la han conformado en la historia. Te agradecemos, Adrián.